Bienvenidos a Sea la Luz, un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra de Dios a las esquinas y lugares oscuros de nuestra mente, en nuestra vida cristiana. Y hoy, pues, es un episodio especial porque es el especial del Día del Cariño. Así le puse yo. Pero, así que bienvenidos a otro episodio. Mi nombre es Naomi de Rivera. Yo soy Sammy Rivera. Así que bienvenidos a este episodio nuevo. Y hoy pues vamos a hablar un poquito acerca pues de las relaciones, de el noviazgo, se podría decir. Y nosotros con Nao cumplimos el 11 de diciembre pasado. Cumplimos 3 años de casados. Entonces nosotros pues les traemos algunos consejos que nos han funcionado a lo largo de nuestra relación. Y que también hemos visto, gracias a Dios, por el consejo de otras personas que nos ha ayudado a tomar buenas decisiones y seguramente les va a ayudar a ustedes también. Es el deseo de estar con alguien, el deseo de pasar la vida con una persona. Dios lo ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Y es algo general, entonces seguramente les va a ayudar bastante a los que lo necesitan escuchar. Así es. Y quería empezar con una cita y está en 1 Tesalonicenses 4. Y queremos hacerlo súper corto este episodio porque pienso que también son cosas muy prácticas que no son difíciles de olvidar. Y 1 de Tesalonicenses 4 dice, desde el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. O sea, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ya hicimos bastantes podcasts sobre la santificación. Pero no por eso vamos a dejar de darle importancia, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos y nos santifiquemos para Él, ¿verdad? Que toda nuestra vida sea realmente un reflejo de la santidad. Pero dice, sigue, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí hace como una diferencia entre cómo debería comportarse una persona que pues conoce al Señor, ¿verdad? Y otra persona que no conoce al Señor. Y hablamos con algo que sí hay bastantes diferencias en cómo el mundo tal vez enseña y adoctrina cómo uno debería hacer el dating, cómo uno debería hacer el noviazgo, cómo hacer el matrimonio. Todas las relaciones, el mundo hace da sus propios consejos totalmente diferentes a los que los da la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos dice en su palabra, ustedes no van a ser como las personas del mundo y ustedes no van a funcionar de la misma manera que funciona el mundo. Y en Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, el mundo tiene su propio sistema, sus propias reglas, su propia forma de jugar, por así decirlo. Y Dios tiene sus propios, pues su palabra tiene sus reglas, sus límites que nos dan vida, que nos ayudan a vivir. Y son totalmente opuestos los dos. Y nosotros nos podemos dejar guiar por cualquiera de los dos, ¿verdad? Tomamos nuestras propias decisiones libres. Pero podemos ver cosas bien claritas que son totalmente diferentes de cómo las enseña la palabra de Dios a cómo la enseña el mundo, ¿verdad? Así es. Y lo primero que yo veo diferente aquí, lo notamos para tener una guía, pero es de que lo primerito, acabamos de hacer un podcast sobre la nueva religión del mundo, ¿verdad? Que es el sexo. Pero el mundo tiene, yo creo que su primer consejo es practicar el sexo antes del matrimonio y fuera del matrimonio, ¿verdad? Sí, o sea, tal vez la idea del mundo es, tú tenés que probar que haya esa química, tenés que comprobar que te va a ir bien en ese aspecto. Y cuando tú vives en un matrimonio conforme a lo que, o te riges, ¿verdad? Conforme a lo que la palabra de Dios dice, pues en realidad el sexo no es todo. O sea, el sexo no es lo más importante en la relación matrimonial y mucho menos de noviazgo, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nuestro matrimonio. Nosotros queremos un matrimonio que tenga éxito, ¿verdad? Y la única forma que nuestro matrimonio tenga éxito es si lo hacemos conforme dice su palabra. Sí, y que, como dijiste, ¿verdad? El mundo le da sino toda la importancia al sexo. Y cuando la gente llega al matrimonio, llega obsesionada con el sexo y realmente destruye su relación matrimonial por estar
con los estándares del mundo o con las... Sí, como lo que el mundo le vendió, que era el sexo. Y el sexo es una cosa que, como dijiste, dentro del matrimonio el Señor lo puso para que puedan encontrar no solo pues esta felicidad de estar juntos, sino también procrear, ¿verdad? Dar vida. Fuera del matrimonio es fornicación. Y la palabra de Dios es muy clara, iba a decir clarito, ¿verdad? Clara, en que la fornicación es pecado. Y no hay que ir más lejos que 1 Corintios capítulo 6, y pueden ir a muchos, ¿verdad? Pero la fornicación nos trae tantos problemas, por eso el mundo está tan... Yo no conozco una persona que esté en el mundo que tenga una relación saludable. O sea, que una persona que tenga una relación donde hay fornicación, que sea saludable, no existe. Porque todas las personas tienen problemas de celos, los que terminan en fornicación, de celos, problemas de falta de confianza, sí, está como ¿verdad? Posesión también, ¿verdad? Porque al final, pues lo que es el sexo es una unión, ¿verdad? O sea, si nosotros traemos a la realidad, el mundo no lo pinta como que eso es lo máximo y es como que el punto de la relación y del dating, y realmente el sexo no es más que una unión, ¿verdad? No solo existe el mundo natural, existe el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando dos esposos tienen una intimidad? Pues obviamente hay algo espiritual detrás también. No solo es lo natural, si uno lo piensa, ¿verdad? Así como en todas las cosas de esta vida. Sí, y en el mundo, imagínense cuántas conexiones, cuántas uniones las personas se hacen con miles de otras personas cuando hay fornicación, ¿verdad? Porque no solo es con uno, es con varios, que cada novio que existe es una fornicación diferente, y son todas estas ataduras que uno va teniendo en su alma, Sí. conexiones, lazos que uno dice, pero no puedo lograr olvidar a esta persona, etcétera, ¿verdad? Sí, eso como que hemos como apoyado a muchos jóvenes, eso es como el patrón que hemos visto, ¿verdad? Muchos jóvenes que vienen a nosotros como pidiendo algún consejo referente a esto de no lo puedo olvidar, no lo puedo dejar. Siempre encontramos que hubo una atadura física, ¿verdad? Y es complicado, o sea, la verdad, la repercusión que esto tiene, pues es grande. Sí. Otra cosa que el mundo vende en las relaciones que es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios, es poner lo físico, que tiene que ver con esto que acabamos de hablar, pero poner lo físico por encima del carácter moral, ¿verdad? Y entonces todas las personas están súper enfocadas en que la otra persona, que la pareja que estoy buscando, sea la más hermosa, la más bonita, el más guapo, el más musculoso, qué sé yo. Pero todo el carácter moral, cómo él se comporta o ella se comporta, las decisiones que toma, si está cerca de Dios o no, si está buscando a Dios, si es cristiana o cristiano. O sea, esas cosas van de menos. Primero, el mundo dice, no te enfoques en todo eso porque eso no es importante. Enfócate en lo físico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que las apariencias pasan. O sea, no solo engañan, sino que pasan. Lo físico pasa. Pero lo del corazón, necesitamos ver primero que no estemos en yugo desigual. Que veamos no lo físico, sino lo espiritual, si esta persona es creyente o no, si esta persona tiene las mismas metas espirituales que nosotros o no. Todas esas cosas, Dios en su palabra nos dice, estén alerta, ¿verdad? De estas cosas que no se ven, porque las que no se ven son las eternas. Sí, inclusive como que les podemos compartir en nuestra experiencia personal, pues para nosotros no éramos líderes ni pastores ni nada, pero en lo individual, para mí, servir en la iglesia era una prioridad. O sea, yo en mi vida personal, ser parte de la alabanza, del grupo de jóvenes o asistir, o sea, simplemente el hecho de asistir era una prioridad en mi vida. Y cuando yo empecé a conocer a Sammy, pues yo ni siquiera sabía cuánto impacto iba a tener en nuestra relación, ¿verdad? Ya ahorita casados, pues yo veo en él le encanta servir, o sea, él se levanta a tiempo, él a veces si estamos como cansados, él anima que vayamos, que sirvamos. Entonces eso es como algo que yo no medía la importancia que tenía en el noviazgo, ¿verdad? O sea, que él
buscara a Dios, lo amara, le sirviera, así como para mí era importante, pues ahora como matrimonio definitivamente son cosas que vale la pena ver más allá. Yo siempre les he dicho, creo que lo he dicho en otros podcasts, no solo se guíen por su emoción o por el sentimiento, sino que usemos nuestra razón, nuestra sabiduría. Por eso Dios nos dio un razonamiento, un entendimiento, para poder decir, bueno, o sea, a mí me encanta esta persona, me gusta mucho, pero hay algo, o sea, ahora yo puedo tomar como mi inteligencia y decir, bueno, él está muy guapo o lo que tú quieras, pero ¿qué realmente veo en él separado de lo que yo siento por esa persona? Sí, y que imagínense, o sea, tal vez uno quiere ir de lleno con el Señor y quiere hacer entregas y todo, y la otra persona que escogimos solo porque nos parecía guapas o guapos, ¿verdad? Nos dice, sí, pero para mí no es muy importante esto. Créanme que esta persona que no quiere tanto de Dios o que no lo entiende, tal vez nos va a hacer acostumbrarnos a cómo esta persona es, y nosotros vamos a perder todo el impulso que teníamos para acercarnos con Dios, ¿verdad? Otra cosa es de que las relaciones del mundo tienden a ser, no tienden, pero todas son egoístas, son enfocadas en el egoísmo. ¿Qué puedo yo sacar de la relación? ¿Qué me puede dar la otra persona a mí? Pero nunca es qué puedo dar yo a la otra persona o en la relación. Y algo que nos enseñaron cuando estábamos en el prematrimonial era, el matrimonio es una relación de dar el 100 y la otra persona el 100, ¿verdad? No es de que yo estoy 50 y la otra persona me está dando el 100, o yo estoy en 10 y la otra persona me está dando el 100 y yo solo estoy, recibiendo. ¿Qué puedo dar? Aquí me puedes, tú me tienes que hacer feliz, me tienes que llevar de viaje, tú me tienes que dar estas cosas, pero yo no te tengo que dar nada, ¿verdad? No, o sea, es un compromiso de humillarnos los dos, ceder, darnos por la otra persona. El amor es humillarse y darse, descender, ¿verdad? El mayor ejemplo que tenemos es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor nos pone su ejemplo en la palabra de Dios, nos deja la barra alta de un nivel de sacrificio, de entrega, de donde no hay voy a hacer esto porque yo quiero tanto de la otra persona, sino sin esperar, darse, ¿verdad? Sí, ¿y cuántos matrimonios fracasan, ¿verdad? Por el egoísmo? Y muchas veces nos quedamos en la posición de que, bueno, yo estoy dándolo todo, entonces a ver ahora que él venga y me conquiste, y ni siquiera le decimos nada, ¿verdad? Sino que nos quedamos con estas cosas y los matrimonios pues llegan hasta a divorciarse por el egoísmo, ¿verdad? Y como dice Sammy, al final el matrimonio, siempre dicen, el matrimonio es difícil o el matrimonio no es fácil. Pero la verdad es de que si nosotros vivimos una vida cristiana humillándonos a nosotros mismos, nuestros deseos, porque ¿qué diferencia hay entre un matrimonio que mutuamente, y nosotros lo hemos visto, o sea, un matrimonio que están cada uno dispuesto a humillarse, a ceder, a ver al prójimo, nuestro prójimo más cercano en este caso, como mayores a nosotros mismos, ¿verdad? Y algo que nos ha ayudado a nosotros también es entender que si cada uno está haciendo, como dijiste, su parte, no solo dándose, aquí está Milo, queriendo estar en el podcast del Día del Cariño. Milo es nuestro perrito. Si cada una de las personas está haciendo su parte, no solo para darse a la otra persona, sino también para buscar del Señor, créanme que va a ser un paraíso la relación, el matrimonio. De hecho, el pastor Carlos siempre nos dice a nosotros que el primer lugar que donde nosotros deberíamos aplicar la palabra de Dios, donde se debería ver los frutos, no es la iglesia. Porque en la iglesia, pues, todos podemos llegar súper formales y se mira bonito y todo. Si quieres, hazte para acá porque te está saliendo del... Wow. Nos podemos ver súper formales y elegantes y todo, pero en la casa puede ser todo lo contrario. En nuestro hogar debe ser el primer lugar donde estemos dando fruto, donde el Señor Jesucristo se está dando a conocer hacia nuestras familias. Y eso es bien importante porque el hecho de que nosotros estamos priorizando, ¿verdad?, otros lugares antes que nuestras propias relaciones para dar a conocer al Señor Jesucristo, quiere decir que no estamos entendiendo bien el mensaje. Nuestra vida
es una sola, es integral. Entonces el cambio que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo, debe ser reflejado en cada área, no solo en la área del domingo, ¿verdad? Pero esto es bien importante porque, y para mí es una de las más importantes diferencias entre el mundo y la palabra de Dios, de cómo enseña a tener una relación, porque el egoísmo de verdad que es una de las cosas que más nos va a alejar de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. El egoísmo nos va a hacer pensar solamente en nosotros, en nuestras necesidades, y nunca nos va a hacer estar dispuestos a esperar, a sufrir, Sí. a entregarnos, a humillarnos, a ceder. Y esas cosas son esenciales en el matrimonio. Y no solo, o sea, por supuesto que les estamos diciendo todo esto porque queremos que busquen esa clase de personas, pero lo más importante es nosotros ser esa clase de personas. Y en realidad creo que eso es bien importante para poder pensar ya en un matrimonio, ¿verdad? En si les gusta a alguien o lo que sea, pues obviamente ver estas pequeñas cosas que estamos platicando, pero también ser esas cosas. Sí, como el podcast pasado decía, la palabra de Dios no es un lente para ver a otras personas, ¿verdad? Sino que es un espejo. Entonces, apliquémoslo a nosotros primero. Otra cosa es de que las relaciones del mundo no son nada espirituales. O sea, lo espiritual, quítenlo del camino, porque todo esto es temporal, ¿verdad? Material, lo que se puede ver y lo que se puede sentir. En cambio, la palabra de Dios nos hace ver, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Nos hace ver con ojos espirituales las cosas, que podamos ver de que en realidad esto es una relación que va a determinar no nuestra salvación eterna, pero va a influenciar mucho de a dónde vamos a llegar, ¿verdad? En la eternidad. Imagínense, ahorita los que obviamente son jóvenes, ¿verdad? Solteros, o tal vez ya están pensando en casarse en estos momentos, pero están por decidir y están decidiendo con quién van a pasar todo el resto de su vida. Y en esa vida ustedes van a tener la oportunidad de crecer a la estatura del varón perfecto. Van a tener la oportunidad o de quedarse en el camino o de desviarse del camino. O sea, la persona que les va a acompañar toda su vida realmente es muy importante. Eternamente, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces no solo es porque, ay, sí, me cae muy bien, o es muy guapo, o es el más inteligente de todo. Eso no importa si ellos no tienen una vida espiritual, ni mucho menos si no son creyentes. Pero cuando nosotros estamos tan empapados del mundo y del sistema, empezamos a pensar como piensa el mundo y decir como, no, pero es que no es tan importante. Sí, este chavo, lo que importa que es guapo, y sí, medio ora, y sí va a la iglesia, pero él no está metido. Nosotros lo hemos visto, clarito. Personas que estaban súper metidas con el Señor, después se metieron en una relación con alguien que no quiere no al mismo nivel, o que no está al mismo nivel espiritual. Y no es de que la otra persona se encendió por el Señor y ahora los dos van juntos. La mayoría de veces que nosotros hemos visto, estas personas que estaban tan encendidas por Dios, cada vez se van apartando. Y terminan siendo exactamente igual como la pareja que eligieron. Entonces, fíjense la importancia de esto, pues, ¿verdad? Están moldeando nuestras vidas, están escogiendo a la persona con la que ustedes van a educar hijos, con las cosas o sea, la persona que les va a ayudar a tomar las decisiones más grandes de su vida. Y lo estamos haciendo por lo temporal y no por lo espiritual. Vamos mal, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que pensemos como piensa el Señor con esto, ¿verdad? Con la palabra, con su consejo. Y el último punto es de que las relaciones del mundo promueven que ignoremos cualquier consejo con tal de hacer nuestra propia decisión. Porque lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros soñamos y estamos ilusionados es lo más importante antes que cualquier consejo. Olvídense de irle a pedir un consejo al pastor, olvídense de irle a pedirle un consejo a sus papás o a sus líderes. No, o sea, ellos no van a entender, ellos no saben lo que a ustedes les gusta, ellos no van a entender el entienden amor. porque son más grandes, no están en lo moderno. Pero la palabra de Dios nos enseña totalmente lo diferente, que nos guiemos por el consejo de no solo de nuestros padres, que eso ya es bastante. Se dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Exacto. Sino también el consejo de nuestros líderes, de nuestros pastores. Una de las grandes, porque nos encantan ya los que tal vez les gusta llamarse cristianos, ¿verdad? Ahora les encanta esto de las señales, ¿verdad? Y yo les diría, la señal más grande que yo puedo encontrar en este tema
es de que si tus pastores aprueban la relación y la persona, y tus papás aprueban la relación y la persona. Si uno de los dos no está concuerdan, y mucho menos, o sea, hay que ver, ajá. Pero ¿a qué hora se nos ocurre iniciar unas decisiones tan grandes sin antes tener el consejo de personas que nos llevan la delantera y que nos aman, que saben mejor, ¿verdad? Sí, y hay que también saber cómo tener el entendimiento del consejo que nos dan, ¿verdad? Porque nos van a dar muchos consejos. A lo mejor el consejo es por ahí no, ¿verdad? Siento que por ahí no. Creo que eso está muy, muy claro, ¿verdad? Pero hay otros consejos que son todavía no, o espera un poco. Esos son también consejos súper válidos, ¿verdad? Y no te están diciendo de aquí a 5 años, pero definitivamente es importante que obviamente nosotros tenemos nuestra relación con Dios. Entonces, entre todos los consejos, la multitud de consejos, pues Dios nos da la sabiduría para saber cómo proseguir. En 1 Corintios 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Eso me parece tan interesante porque la Biblia no nos dice el nombre de nuestros esposos, ¿verdad? Nos da la libertad que tomamos la decisión, pero luego dice con tal que sea en el Señor. Y casarse en el Señor o elegir a la persona con la que nos queremos casar en el Señor es tomar el consejo del Señor primeramente, que es lo más importante. Si nunca le hemos preguntado al Señor primero, antes de ir a los pastores, antes de ir a nuestros papás, vamos mal. O sea, casarnos en el Señor y elegir esto es primero preguntarle al Señor: Señor, me atrae esta persona, ¿te agrada? ¿Será que es el momento? ¿Estaré yo listo para una relación? Muéstrame, guíame, háblame a través de mis padres, háblame a través de mis pastores, que ellos me ayuden a aconsejarme, que yo pueda verme si esta persona es la correcta. También, ¿será que solo me gusta porque es físicamente atractiva o porque tiene algo espiritual que también es atractivo, ¿verdad? Sí, yo creo que esa sería como la base de todo inicio de relación, ¿verdad? Tienen que orar, o sea, orar y atreviéndose a que Dios les muestre que no es por ahí, porque a veces oramos como que medio que controlando a Dios, ¿verdad? Sino que de verdad orar es literalmente decirle: Señor, si no es por ahí. Sí, yo siempre he orado así. Cuando a mí me parecía atractiva a alguien o me gustó, como que sentía que me podía gustar o me llamaba la atención, yo siempre oraba: Señor, si no es por ahí, yo te ruego que tú cierres esa puerta, que me deje de hablar o que vea algo que no me gusta de la persona, ¿verdad? Y inclusive cuando empecé a ser amiga de Sammy, que a mí me gustó desde antes de ser amiga, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado Sammy. Entonces yo me acuerdo que cuando ya yo vi que yo podía tener una oportunidad con él, yo le decía: Señor, a mí me gusta, o sea, ¿verdad? Que tú sabes que a mí me gusta, pero yo te pido que hagas tu voluntad. O sea, no hagas mi voluntad, sino haz tu voluntad. Y si no es por ahí, yo te pido que hagas que nos dejemos de hablar o que pase algo entre nosotros, que termine la relación, ¿verdad? Y que siempre he orado, ¿verdad? Mis papás estén de acuerdo, que los pastores estén de acuerdo. Y literalmente así fue en nuestro caso, ¿verdad? O sea, Sammy, él pues hizo las cosas muy bien, ¿verdad? Habló con los pastores, con mis papás, conmigo. Y todos estaban muy felices, ¿verdad? Entonces siento que eso también te da como esa paz. Aparte de todo, ¿verdad? Que tú conoces a la persona y ves por tus propios ojos de no, esta es la persona, ¿verdad? Pero definitivamente vale la pena tomar en cuenta esos consejos. Sí, y que algo bien importante es de que como tú dijiste, ¿verdad? Uno va a orar al Señor pidiéndole que haga su voluntad. Si nosotros ya tomamos la decisión, créanme que la respuesta que vamos a escuchar va a ser lo que nosotros queremos escuchar. Pero si nosotros estamos esperando al Señor decir: Señor, no voy a hacer nada hasta que tú digas, el Señor nos va a mostrar por dónde. Sí, lo que dices a mí es cierto, porque hemos tenido casos de jovencitas o jóvenes que vienen y dicen: es que estoy orando por esta persona, y pues obviamente nosotros oramos también por ustedes, ¿verdad? Y a los días nos dicen: es que me dijo que ya no, o
nos peleamos, algo así, nos peleamos y ya no nos hablamos y nosotros, pues esa era tu salida, ¿verdad? Y a la semana resulta que otra vez se volvieron a hablar y que si la salida Dios la abrió, la tomaron, pero después volvieron, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a casos de que la persona se da cuenta que no es por ahí, ¿verdad? Entonces, definitivamente, Dios sí nos contesta, pero si, como dices a mí, si ustedes ya se decidieron y no están escuchando a Dios, sino que están en su necedad, porque eso es, pues todo lo vamos a tomar como que, no, pero oré, se terminó y a los 3 días me volvió a hablar, entonces sí, y entonces sí es de Dios, porque yo oré, o sea, como de verdad tenemos que tener ese discernimiento también de Dios y la capacidad de humillarnos y entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Y Romanos 12:2 lo acabamos de hablar con un par de jóvenes hace poco, pero la Biblia no nos dice específicamente qué decisiones debemos tomar, si sí o si no, si debemos ir a tal lugar, a tal país, casarnos con tal persona. No nos va a decir eso. Y muchas veces la gente que yo he escuchado que el Señor les dice explícitamente qué hacer, pues son contadas con la mano con una mano que tengo yo. Pero la Biblia no nos va a decir específicamente, pero sí nos dice que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Uh-huh. A medida que nosotros dejamos que la palabra de Dios tome control de nuestra mente, va a empezar a tomar el control de cómo nosotros razonamos las cosas, las decisiones que vamos a empezar a tomar. Vamos a ver de que el Señor nos está guiando, que no fue porque nosotros fuimos muy inteligentes o muy sabios, sino porque el Señor ya hizo algo en nuestra vida y vamos poco a poco entendiendo cuál es el camino, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a hablar con Naomi, no bajó un ángel, ¿verdad? Como lo he dicho, y dijo, aquí es, ¿verdad? Cásate con Naomi. Sino que el Señor me fue dando la sabiduría para ir tomando las decisiones a través de su palabra, a través de tener tiempo en oración con Él, para tomar las decisiones conforme a su carácter, conforme a la manera que Él quería que fuera haciendo las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer, renovar nuestro entendimiento y vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y últimos consejos rápidos antes de terminar. Queríamos ponerlo hasta el final, pero primero, algo que hemos visto que es infalible es de que nuestro consejo es que el dating o el cortejo es únicamente si están pensando que la relación va a terminar en matrimonio pronto. O sea, aquí, miren, esto no está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios no dice, en la palabra noviazgo no está. Y aquí hay muchas personas, muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores que van a dar diferentes consejos. Pero este es el nuestro. Este es lo que hemos visto que primero que nos ayuda a poner mejores límites en una relación y nos ayuda también a saber por dónde ir, ¿verdad? Y relaciones más sanas y más espirituales. Primero, el dating o el cortejo solo es si la relación va a terminar en un matrimonio pronto. Entonces, si la relación solo están pensando ustedes para conocer a la persona y que no están seguros todavía, lo más aconsejable es tener una amistad, o sea, una amistad donde ustedes puedan hablarse, ¿verdad? Obviamente en esta amistad no estamos hablando de que tener derechos de novios, entre comillas, en el mundo, ¿verdad? O de mucho menos derechos de que solo se tiene en un matrimonio. No, en una amistad donde realmente, honestamente, son amigos y se están conociendo las metas, los sueños, se están platicándose, se ven con otras personas, saliendo en grupo. Eso es lo más sano, conocer que dentro de todas las amistades que ustedes tienen, ustedes van a poder decir, pero tal persona, yo sé que yo podría casarme con esta persona, ¿verdad? Sí, es como lo que dice Cantares, ¿verdad? Que esa persona sobresale, sobrepasa todas las demás, ¿verdad? O sea, para ustedes esa persona es como alguien que destaca y es mutuo, ¿verdad? O sea, también obviamente pues hay amistades que tal vez ya medio que saben que se gustan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces saber como los límites dentro de eso, ¿verdad? O sea, si ya saben los dos que se gustan, pues obviamente es porque ese paso ya está bastante avanzado a lo que Sammy está diciendo de ya salir para casarse, ¿verdad? O sea, la amistad es el fundamento de un buen matrimonio. O sea, eso ni siquiera solo lo decimos los cristianos, eso lo dice hasta el mundo. O sea, la amistad es un fundamento sólido para un matrimonio, ¿verdad? Entonces, de verdad que tómenlo así, ¿verdad? O sea, al final
vale la pena como guardarse para esa persona en ese momento. Y disfrutar cada etapa, porque una sí, amistad no ajá. es decirse que se gustan. Una Ajá, amistad no cabal. es compartirse los sentimientos, agarrados de la Exacto. mano, ¿verdad? Abrazándose. Eso, eso no se hace con todos los amigos. Obviamente ahí Ajá. hay una preferencia. Una amistad es estar hablando, ¿verdad? Conociendo de la misma manera una persona como las demás. O sea, tener amistades sanas, espirituales. Nuestro consejo es primero consultarle al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es su voluntad? Luego, si el Señor les confirma, ir con sus pastores, ir con sus padres, Ujú. preguntarles qué les parece esta persona y hasta tener la aprobación de esto, ustedes acercarse a la otra persona y ya con las intenciones de yo sé que yo estoy en el tiempo indicado para casarme, en el tiempo indicado para cortejarla, o sea, yo creo que el Señor realmente me está guiando. De hecho, nosotros lo vivimos en nuestra relación. Yo compré el anillo de compromiso mucho antes de comprometernos con Nao. Y fue el Señor el que me dijo como ya es tiempo de casarte. Y yo dije, sí, solo tengo el anillo, Señor, pero no tengo absolutamente nada más. No tengo para el colegio de los futuros hijos, no tengo dónde vivir, no tengo ahorros para mantenerme 6 años sin trabajar o 6 meses sin trabajar, no sé cómo es ahora. Un consejo que dan por ahí. Yo no tengo eso, Señor, ¿qué hago? Pero el Señor fue trabajando en mi corazón, ¿verdad? Porque lo más importante que yo tenía que tener era la aprobación y la dirección de Dios. Después fue un salto de fe. Nosotros, otro episodio, les contaremos las cosas que nosotros aprendimos durante el compromiso. Pero realmente Ujú. cuando el Señor está avalando, nuestros padres están avalando, nuestros pastores están avalando y el tiempo es el indicado, no tenemos por qué tenerlo todo. El Señor, si ya Sí, nos dijo que es por ahí y nos está guiando y está la persona indicada y es el tiempo indicado, hay que saltar con fe y decirle, sí, Señor, yo te voy a ser obediente, yo no voy a estar aquí en un noviazgo donde me voy a estar quemando y saltándome los límites, lo voy a hacer sí. conforme tu palabra lo dice, así que respáldame. Y no se afanen por el dinero, o sea, yo tampoco les puedo aconsejar así, cásense así, sin trabajo, o sea, por supuesto que no, pero definitivamente no lo tienen que tener todo, o sea, primero ambos pueden como que hablar de qué van a hacer, ¿verdad? En nuestro caso, pues yo trabajo, Sammy trabaja, ambos trabajamos, y el Señor, de verdad, nosotros les podemos dar testimonio de que Dios es el que provee todo. O sea, nosotros nunca nos ha faltado nada. Nosotros ya Gracias llevamos a 3 Dios. años de casados, gracias a Dios. Y hemos pasado como por un proceso muy lindo para nosotros. Nosotros pues no... pues hay gente que tiene bendición que hereda cosas, ¿verdad? Que casas, que les compran su casa y eso es una bendición de verdad maravillosa. Pero no todos tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, como no se afanen si son hombres y ya están en la edad y trabajan, de verdad no se afanen por tener ahorros y un montón de cosas que miren, el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, el dinero no es lo más importante. Definitivamente Dios te respalda y Dios te provee. Y eso es algo que nosotros hemos vivido y que todas las parejas que conocemos han vivido. Entonces, y también como mujeres, ¿verdad? O sea, descansemos siempre en el Señor. No es que nuestra vida dependa solo de Dios, porque nuestro esposo no va a satisfacer todo lo que nosotros necesitamos. Y sí, algo que el pastor Carlos me dijo cuando era el tiempo de casarme era si yo podía mantener una casa. O sea, obviamente la respuesta fue estoy trabajando, ¿verdad? Entonces estoy caminando hacia eso. Ahorita no lo veo, pero yo sé que el Señor me dijo que sí, yo estoy trabajando, le voy a echar ganas, ¿verdad? Y vamos a salir adelante. De eso se trata, no estamos diciendo que sean irresponsables, Ajá, sino sí. que nos aferremos a las manos del Señor y que si Él dijo por aquí, es por ahí, ¿verdad? Así Ujú. que esos son nuestros consejos súper rápidos en el especial del Día del Cariño. Y un pequeño nugget al final, para los que no están en una relación y están como, Señor, ¿cuándo? Confiemos en el Señor, descansemos en Él. La palabra de Dios dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. O sea que nuestro tiempo de soltero es el tiempo más adecuado o tal vez el más oportuno para nosotros entregarnos por completo al Señor. Así Así es. que aprovechémoslo mientras podamos. Y para las personas que acaban de salir de una relación tal vez dolorosa
o que tal vez no funcionó como uno quería, dos cosas simples. Primero, las desilusiones vienen porque nosotros tenemos una imagen o una idea falsa de cómo deberían ser las cosas. Cuando nosotros sufrimos esa desilusión es porque el Señor quebró esa imagen en nuestra vida. Así que primero demos gracias porque esa imagen o esa ilusión se acabó, porque fue nuestra propia imagen. Pero por el otro lado, ahora busquemos poner toda nuestra atención y devoción al Señor, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos, nuestras ilusiones y sueños no nos pueden, como tú dijiste, ¿verdad? No nos pueden satisfacer, no pueden ser la base de nuestra vida. Nuestra base tiene que ser el Señor. Y la segunda cosa es que no poseemos a las personas. Las personas no son posesiones. Cuando nosotros nos desligamos completamente de ese pensamiento de que nos enseña el mundo, estamos en el momento adecuado para decir, ok, si yo no puedo poseer a la otra persona, yo veo esto como una bendición y ya pasó, me equivoqué, ya aprendí, pero el Señor me libró de algo que tal vez mi vida iba a ir directamente al desfiladero. El Señor me apartó de ahí, ahora quiero hacer las cosas bien. Pero sí. Si nosotros pensamos que podemos poseer a las personas, siempre vamos a estar pensando, no, pero aquella era la que el Señor había dicho para mí, es que a mí me profetizaron que ella iba a ser mi esposa. Y ella es mía, es de nadie más. Esas cosas son súper tóxicas y así no funciona la palabra de Dios. Nosotros no podemos poseer a las personas. El Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida. Nos da la capacidad de tomar decisiones, pero en esa libertad nosotros podemos elegir, Señor, ok, ahora yo quiero que mi pensamiento, que mi entendimiento sea transformado y que todas las decisiones que yo tome sean conforme a tu voluntad. Sí, en esos casos también, pues lo que debemos hacer primero es dejar que el Señor también sane, porque salimos heridos, o sea, de todas formas, cuando sea nuestra salimos heridos, entonces dejemos que Dios sane nuestras heridas y por el otro lado, desliguémonos del sentimiento, porque nosotros como humanos pues nos ahogamos en nuestros propios sentimientos, o sea, si una relación terminó, pues tomémoslo como... no nos metamos en nuestra depresión y digamos música y veamos películas y todo lo que nos va a hacer ahogarnos más, ¿verdad? Sino que tomemos la mano del Señor y levantémonos y sigamos caminando. Sí, así que oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por el consejo de tu palabra, que nos guía a toda verdad. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye, Señor, y abre nuestros ojos para ver lo que no podemos ver. Te pedimos, Señor, que hoy puedas... que estas semillas, Señor, puedan en nuestro corazón echar raíz y dar fruto, Señor, y que nuestra vida sea un reflejo de todo lo que tu palabra va transformando, convirtiendo y regenerando en nuestra vida. Que nuestras decisiones sean un reflejo, Señor, de la obra que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y que sea la luz. Y Milo se quiere despedir. Feliz Día del Cariño, dice.